Entonces, nuestro tema es el discernimiento. Hay mucho que hablar y es bueno hablar de este tema porque, como todas las virtudes que se han estudiado, que forman parte de todo lo que el Señor hace, bien, en muchas de las áreas que nosotros nos desenvolvemos, pero el discernimiento específica y especialmente es también un componente de los dones del Espíritu Santo, del discernimiento de espíritus, ¿sí? Todos los demás otros, virtudes, como las que se han estado viendo y todo, bueno, forman parte, pero yo creo que no tan directamente y tan comprometedoramente como este. El discernimiento es algo que además es una herramienta muy necesaria para nosotros en nuestra vida espiritual, porque tiene ciertas características que vamos a comentar, que como nos vamos a dar cuenta, sin discernimiento es muy difícil que nos podamos mover con toda libertad, seguridad sobre todo y confianza en el medio espiritual. Porque como ustedes tal vez lo sepan, bueno, si no se los comento, solamente podemos reconocer que hay 3 ámbitos espirituales, 2, bien, y uno que, bueno, ahora les comento, pero los 2 ámbitos espirituales entre los cuales nosotros nos movemos es el del que hay acá, en la sociedad, en el mundo, y el otro mundo espiritual, que ahí es donde están, hay 2, que es en donde está el Señor, el reino de Dios, y el otro es el en el cual se encuentran las tinieblas, ¿sí? Porque son 2 ámbitos totalmente diferentes y que no tienen una relación directa más que para lo que el Señor determinó que fuera el ámbito de donde las tinieblas están. Porque, bueno, ahí hay partes también que están divididas, que es aquí, donde está el príncipe del aire, que convive con nosotros en el mundo, y el infierno. Porque el infierno definitivamente es un ámbito espiritual, definitivamente, pero en el cual ahí solamente están los que tienen que estar, y que están sujetos a una espera para el día del juicio del trono blanco. ¿Cuál es el que a nosotros nos interesa? Aquí donde vivimos, en el ámbito que nos movemos diariamente. ¿Cuántos, yo podría hacerles una pregunta difícil hoy, ¿cuántos demonios pudieron ver hoy? Uno. ¡Qué bueno! Es que así debe ser. Sí, sí. No vemos el personaje, pero sí vemos sus acciones. ¿Sí? Es como el viento. O sea, nosotros vemos el viento, que se mueven las cosas. Sabemos que hay viento porque las cosas se mueven, pero no lo podemos ver. ¿Me explicó? Entonces, es igual, es la misma situación en la cual nosotros vemos los efectos, las reacciones, las causas inclusive. Nosotros podemos determinar las causas que en determinado momento propicien la facilidad para que se pueda manifestar una cierta actividad espiritual que no pertenece al Señor. Lugares donde puede ser haya mucha violencia, donde haya muchas cuestiones de adicciones, tipo de esas cosas que son obras de la maldad, que es las cosas que mueve en la actividad espiritual. No las vemos, pero sabemos que están. Pero probablemente si alguna vez hayamos podido percibir algo en el espíritu y en nuestras emociones. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros percibimos? Miren, cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, Adán dijo algo tremendo, que eso le abrió las puertas legalmente al mover y a la actividad de las tinieblas. Cuando sale del huerto del Edén, se cubren con hojas de higuera porque oyen la voz de Dios. Le dice Adán al Señor: porque oí tu voz en el huerto y tuve
Miedo. Y miedo es fe. Es miedo a veces a lo que no vemos, ¿sí? Por eso hay tantas precauciones que se toman para muchas cosas. Entonces, el miedo es una, podríamos decirlo así, es una antife. Antife en el sentido de la fe de Dios, ¿sí? Porque es un miedo a las cosas que no se ven, pero que nos dan esa emoción. Y esa emoción nos indica que algo está sucediendo. Pero fue necesario también que esa emoción se quedara en el ser humano. Porque si se nos hubiera quitado el miedo y el Señor dijera, no, yo no te he creado con miedo, te lo voy a quitar porque no debes tener miedo, pero ya con las tinieblas aquí en el sistema del mundo. ¿Se imaginan ustedes que no nos diera miedo nada? ¿Cómo sería? Terrible. ¿Cómo qué cosas podrían pasar, por ejemplo? No tendríamos conciencia para preservar la vida. De los peligros. Estaríamos todos muertos porque Bueno, no nos cuidaríamos. claro, puede llegar a una situación así. Claro que sí, ¿no? Puede ser. Ahora bien, ¿qué cosas pueden suceder con un niño pequeño que no le diera miedo nada? Hay mucho peligro. Bueno, sí, hasta un extremo de accidentes y cosas así, ¿no? O animales venenosos. O sea, si se dan cuenta, el miedo que tiene que ver con el discernimiento, aunque esa es una cuestión de tipo mental, del alma, ¿sí? Ese tipo de miedo, pero en el que menos estamos enterados y no estamos entrenados es en lo que no es en sí que sea miedo, sino que el discernimiento nos hace reconocer el ámbito espiritual para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Nos hace distinguir entre lo que pertenece al reino de Dios y lo que no es del reino de Dios. Eso es necesario para la vida espiritual. ¿No lo creen así? ¿Sí? Porque si no fuera así, habría cosas o hay cosas que no tiene discernimiento, que se involucra en situaciones que pertenecen al mundo de las tinieblas y ni cuenta se da. No se da cuenta. No puede distinguirlo. ¿Me explico? Y hoy es necesario que nosotros tengamos la capacidad de poder tener esta parte de las virtudes, que aplicándolo a la vida diaria es una virtud, pero yendo el discernimiento a la parte de nuestra vida espiritual es uno de los dones del Espíritu Santo. Por eso es que es compartido, ¿sí? Depende nuestra ubicación, el lugar y todo, en donde esté nuestro espíritu y nuestra mente. ¿Me explico? Ahora, si esto es así, ¿creen ustedes que en situaciones de un miedo que puede irse y generarse dentro de nuestra alma, sea necesario que también esté operando el discernimiento espiritual? Claro, porque eso nos va a hacer distinguir, a ver, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Sí? Sobre todo con cosas complejas, con cosas que que para otras personas podrían no darles miedo, y sí, y hay muchas cosas que pertenecen a las tinieblas que no les da miedo a la gente, y esa es la gran astucia de las tinieblas, de disfrazar lo que nos debía de dar miedo, pero no hay la posibilidad de distinguirlo, y por ahí es donde entra cualquier influencia de las tinieblas. Sí, Betsa. Por decirlo así, como este miedo bueno, como el discernimiento, también prende las alarmas, digamos, y nos prepara, como el miedo nos prepara para una situación, digamos, puesto de violencia, sí, de accidente, lo que sea. Sí. Como que yo creo que debe capacitarnos con estas herramientas, el discernimiento, ¿no? Ajá. Para no solamente que sepamos, sino también gestionar para que eso no nos dañe, para poder Exacto. O sea, usted ya lo está llevando a un nivel, y es totalmente cierto, a nivel de una herramienta, ¿sí? Y que requiere de un entrenamiento, justamente, se requiere. Pero cuidado, porque el miedo natural, que nos hace distinguir de algo que no es bueno y algo que es malo, ¿sí? Es una función natural de nuestras almas.
por supervivencia, porque ahí entra el instinto, ahí entra toda una serie de, la intuición natural, ahí entran ese tipo de cosas. Pero las cosas espirituales que no se pueden ver, no se pueden oír con los sentidos físicos, no se pueden razonar porque hay cosas que no entendemos en la dinámica espiritual, no lo podemos percibir con el discernimiento natural, o sea, la intuición o los instintos o el miedo, no lo podemos distinguir tan fácil. Sí podemos suponer, y hay cosas que decimos, no, eso no me conviene porque eso no. Por ejemplo, ir a ver una película de miedo, que decimos, no, ya no. ¿Por qué nos dará miedo no ver una película, o el ver una película de terror, de esas horribles que luego hacen? ¿Por qué será que hay ese rechazo? ¿Por qué creen? Abrimos una brecha espiritual. Porque abrimos una brecha espiritual. ¿Y cómo es que adquirimos esa brecha espiritual? A través del temor. Sí, pero ¿cómo en nuestra vida? ¿Cómo lo fuimos adquiriendo? Entrenamiento, la palabra, todo lo que nos Y alguien que nunca ha leído la Biblia también le puede dar miedo. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque las experiencias de la vida en algo que sin saberlo nuestro espíritu lo rechaza, nos va entrenando para tener cierta medida de protección, cierta medida. Pero eso lo sabe muy bien el enemigo. Entonces, él se disfraza como ángel de luz para mostrarnos cosas que tienen un trasfondo espiritual de las tinieblas, que creemos que no es tan malo eso, y se hace, ¿sí? Se hace. Fíjense, algo que puede suceder, una de las cosas que son muy delicadas, que cuando no se manejan bien, es una puerta de acceso para la entrada de influencias espirituales. Por ejemplo, alguien que hipnotizan, por ejemplo, ¿sí? Si está en manos de un experto para entrar en el subconsciente de la persona, para sanar un trauma a una persona, bueno, se puede hasta cierto punto, con mucho cuidado y precaución. Pero cuando es uno de circo, de feria, de espectáculo, y que cuidado, ¿por qué? Porque se está abriendo una cosa donde no está nuestra voluntad y se abre la puerta y ahí puede entrar cualquier cosa. Hay testimonios así. Bien, entonces es importante que tengamos el entendimiento. No voy a hablar tanto de los dones del Espíritu Santo, más que basta con lo que les he mencionado, que nos sirve para distinguir el mundo espiritual, ¿sí? Inclusive, sí hay algunas citas que apoyan esto, pero nos vamos a referir más a la cuestión de desarrollar la virtud de nosotros, ¿sí? Del discernimiento natural, si así se le puede llamar, porque es necesario para muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿creen que sea deseable y conveniente que podamos discernir el espíritu de nuestros hijos cuando son pequeños? Sí. ¿Se les hace buena herramienta? Sí. Claro, o sea, no estoy hablando de escuchar sus razones, sus motivos, sus porqués, es que por qué y por qué. No, discernir lo que está en su espíritu en ese momento. Cuando son grandes también. Bueno, aun cuando son grandes también, claro. O sea, cuando están pequeños, porque como que cuando están pequeños todavía hay como mayor posibilidad Sí. de acceder a cuando están grandes. Porque cuando están grandes ya toman su decisión. Pero se puede también, Claro. también se puede, ¿sí? Se puede en cualquier tiempo, inclusive para cosas que ni sabemos cuándo las podemos enfrentar, pero que sí nos puede ayudar el discernimiento, que está en el límite del alma y empieza la cuestión del espíritu. Sí. Puede ser que también el Señor nos permite el discernimiento Ajá. para librar la vida de nuestros hijos. Sí. Para eso, porque Sí, yo he claro. experimentado con las dos más grandes, Ujú, en un momento de sus vidas muy rebelde, ujú, y a mí me ha pasado esto, yo Ujú. no veo de lejos, sí. no, y con lentes, sin lentes no veo. Ujú, Y ha habido una situación X donde ella nunca había ido a ningún lado, ningún baile ni nada, ujú, y sí me habían ido. ujú, Y la vi que ella pasaba, por ejemplo, ujú, y a mí es como que se me hace un enfoque sí. y las veía como si las tuviera acá. Ajá. Y las veía como estaban vestidas, Bien. ¿no? Pero Sí, está sí, bien.
Y a ese fue uno y le dije, vení, le digo yo, venía adentro, así no salía a ningún lado. Bueno, y a mí me pasó varias veces esa circunstancia de como que los ojos o sea, puedo ver Sí, sí. lo que naturalmente por ahí no veo porque no veo. Claro. Pero Pues es bueno. para librarla Sí. a ella. Bueno, esa es en el caso de que es una cuestión espiritual y es una herramienta del espíritu, ¿sí? Y es para muchas situaciones así, exacto. Sí, sí, Inés. Sí, ¿Cómo va? sí, Ana. Con el tema del miedo que pensando, hay veces que hay miedos Ujú. que también nos impiden avanzar en el propósito, que no deberíamos tenerlo. Ujú. No sé si lo mismo con el miedo, sí. Ujú. Son miedos. Sí, es un entrenamiento también, sí, es un entrenamiento, porque cuando nosotros ya estamos entrenados, como lo exhorta Pablo a Timoteo, en las cosas espirituales, hay un momento en el que ya tiene uno madurez espiritual en ese sentido, y hay cosas que ya no le causan temor irracional, porque ya sabe qué es, y no lo van a engañar a uno tan fácil, ¿no? Ya uno puede enfrentar situaciones en las que con lo que Dios nos ha dado también, que es el nombre de Cristo, basta para poder detener una determinada situación. ¿Sí? Sí, así es, sí, sí, sí. Y hay cosas que sí no es conveniente, porque en un miedo que no tenga un fundamento nos hace vulnerables, ¿sí? Nos hace muy vulnerables. Es como que las tinieblas pueden usar un miedo a nosotros Ujú. para que no avancemos en algo. Sí. Pero bueno, son cosas del alma que se Sí, es correcto, porque hay personas que oyen orar en lenguas y les da miedo y no quieren saber nada y ya no, es que eso me da miedo. Pero ¿por qué? Si nosotros sabemos que eso viene de Dios, ¿por qué le da miedo a alguien? Esos son, así y más ejemplos puede haber, ¿sí? Es cierto. Bueno, avanzamos entonces. Y sí, el discernimiento lo debemos de entender por nuestro interés en esto, más del lado espiritual, más del lado espiritual que del lado natural, aunque es importante que los dos tengamos. Y cuando el discernimiento espiritual tiene un buen desarrollo y hemos sido habilitados, el mismo Espíritu Santo nos ha ido entrenando en el discernimiento espiritual, llega un momento en que los miedos naturales, entre comillas, ¿sí? Van siendo cada vez menos. Cada vez menos, cada vez menos. Uno puede enfrentar más adversidades, estar en lugares así con prudencia, y que sea también que venga algo del propósito de Dios para enfrentar situaciones inclusive aún de peligro, ¿sí? Aún de peligro, porque en situaciones peligrosas el Señor nos avisa, nos dice, no, esto sí, esto no, no vayas para acá, no vayas para allá. Y eso es tremendamente importante para hacer la voluntad de Dios en muchas cosas que Él nos manda hacer. Bien, entonces definitivamente el discernimiento forma parte inevitable de nuestra vida. O sea, lo tenemos que aceptar, ¿sí? Lo tenemos que aceptar. Y yo creo que aquí todos debemos de aceptarlo. Más nos vale, ¿sí? Nos conviene, porque los tiempos son muy difíciles. Y en verdad que las tinieblas también se van actualizando, se van presentando de diversas formas, a través de ideologías extrañas, a través de filosofías humanas encubiertas como si fueran algo muy espirituales y no lo son, ¿sí? Y no lo son. Bien, ahora, ¿podemos dar una definición de diccionario? Sí. Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Y bueno, sí, del ánimo. No dice mucho la definición de diccionario. La verdad, para mí es muy escueta, ¿no? Yo creo que si dijera, al menos aquí al final, comúnmente se refiere a operaciones del alma, sí, sí la entendemos mejor nosotros, ¿sí? Porque ¿qué operación del alma puede hacer? Puede hacer algo que genera felicidad, puede ser algo que genera tristeza, algo que genera amor, ¿no? Afecto. Sí, ahí yo le entiendo más. Pero del ánimo, sí, lo que dice, distinguir algo de otra cosa.
como de un mueble. O sea, un mueble nos puede hacer, o que desarrollemos el instinto. Pues sí, puede ser. Si le damos un valor espiritual a un objeto, puede ser que sí, ¿no? Por ejemplo, la lámpara de Aladino, bueno, sí, pero más comúnmente, ¿no? Un idolito o una figura de las tinieblas, ¿no? Así rojita, con cuernitos y tridente, ¿no? O sea, ya saben a qué me refiero, con su colita larga. Decir, oh, eso me da miedo. Sí, espérate, es que le estás dando un valor simbólico y no sabes distinguir ni de las cosas algo y te genera algo que es así. Pero es una realidad que eso sí pasa, ¿sí? De una u otra manera sí sucede. Pero bueno, entonces la definición de diccionario es muy débil, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Se me hace más adecuado y más entendible la definición bíblica. Es así, creo que es así nos funciona, porque en sus apuntes ahí lo tienen ustedes, viene de la palabra griega anacrino, propiamente es escudriñar, investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, todo eso sí, ahí sí es mucho más completa, ¿no? Ahí vamos a escudriñar la palabra para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Está bien? Eso es discernimiento. Por ejemplo, ¿no? Voy a acusar a quien, al diablo que está haciendo cosas, denunciarlo con el Señor. ¿Cómo? Al tomar autoridad sobre una actividad diabólica, por ejemplo, ¿no? En donde esté algo. No sé cuántos han tenido ese tipo de experiencias de reprender a una actividad demoníaca y que se detenga ese movimiento. ¿Sí, Marce? Usted, sí, varios lo hemos hecho. Y yo se lo recomiendo que cuando sea necesario echen mano de nuestras armas espirituales. Porque si en Efesios 6 lo dice Pablo, es por algo. No es nada más porque sí, es por algo, ¿bien? Ok, ahora, si nosotros entendiendo esto, que también tiene aquí está más completo, también dice opinión judicial, contender, opinión y oponer, se me hace muy buen complemento. O sea que nosotros podemos establecer un juicio espiritual, de valor espiritual, para distinguir entre una actividad espiritual que sea de Dios o que sea de las tinieblas, o aún del hombre, ¿sí? Porque no hablando tanto de los ámbitos espirituales que ya los mencioné, pero acá en nuestra realidad cotidiana nos enfrentamos a 3 tipos de espíritus, o convivimos con 3 tipos de espíritus, ¿sí? A ver, ¿quién nos puede decir esos 3 tipos de espíritus? El espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu. Nada más. No hay otra cosa. Eso de los fantasmas es puro cuento y fábulas para niños, para pequeñitos, para nenes, ¿no? Son demonios que se disfrazan con una entidad humana, pero son demonios, punto. No hay eso de que no existe eso. Esos son artimañas de las tinieblas, ¿sí? Pero hay sí quien vive engañado totalmente con eso, pero bueno, pues también para esto es algo que nos hace juzgar, nos hace discernir, entender, escudriñar, decirle, esta persona, yo discierno que en su espíritu hay un espíritu de mentira, por ejemplo, ¿no? O un discernimiento natural que tiene un trasfondo espiritual de saber también en quién tiene a la persona de Cristo en su espíritu. El espíritu que portas es Cristo Señor. ¿Sí? Eso está bien, porque eso nos hace tener una convivencia espiritual con el prójimo, con los hermanos en la fe. Y eso es algo que uno experimenta. Yo creo que varios de ustedes, si han viajado en la provincia o fuera del país, otros lugares, al encontrarse a un hermano en la fe, parece que uno lo conoce toda la vida. Así, toda la vida, y te hablan así como si toda la vida lo hubieras conocido, ¿no? Pero ¿qué nos hace que nos unamos a una persona así? Que tenemos el mismo espíritu, tenemos al mismo Señor. Y ahí, fíjense qué maravilloso.
que se nos acaban las fronteras, los idiomas, las costumbres, todo se borra, todo se desaparece, y lo que nos queda, que nos hace tener esa convivencia, es el que tenemos a un solo Señor. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el discernimiento. O sea, qué poderoso es y qué necesario es esto del discernimiento. ¿Sí? Cuando uno tiene un sueño, Sí. ¿no? Ajá. Y también eso hay que discernirlo, ¿no es cierto? Sí. Para saber si realmente viene de Dios o... Sí, también, sí. Eso, en alguna ocasión hablaremos de un tema así, es interesantísimo, pero el Señor siempre le habló a los profetas por medio de sueños, la mayoría de las veces. Y Sí. también por el espíritu de verdad que nosotros portamos, no Ujú. sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que yo me siento, qué sé yo, con una persona que nunca conocí, la persona habla cosas que, o sea, abre su corazón diciendo la verdad, cosas Sí. que nunca les dijo, digamos, había dos amigas y dicen, nunca me lo contó a mí, o sea, yo no sabía. Pero yo sé que es el espíritu de verdad que uno porta, Sí. que hace que esas otras personas revelen lo que hay dentro de su corazón también. Sí, claro. Y eso también hace que nosotros tengamos muchas cosas a nuestro favor. Si vivimos justa y rectamente, podemos ser instrumentos de justicia. Sí, podemos ser instrumentos de justicia de parte del Señor, lo cual nos hace agentes de justicia. A través de nosotros el Señor opera. Es como Salomón, ¿se acuerdan cuando hizo el juicio de un niño que era, dos mujeres se peleaban por un bebé, y la que no era la mamá le dijo, bueno, sí, pártalo a la mitad, pero la que era la mamá dijo, bueno, no, que se quede con él, pero que no le haga nada. Y eso le sirvió a Salomón para establecer un juicio correcto. Es, por ejemplo, así. Porque él, ¿qué pudo discernir Salomón en ese caso? ¿Qué creen que haya podido discernir? La que amaba el niño estaba dispuesto a entregarlo. El amor de la verdadera madre. ¿Sí? Amaba. Sí, el amor de la verdadera madre le hizo distinguir lo que verdaderamente había en el corazón de cada una. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. ¿Sí? Eso fue La Patricia, nosotros debemos de pedirlo al discernimiento. Sí. Porque, por ejemplo, cuando uno habla con alguien, Ujú. ¿sí? A través de lo que dice, uno ve lo que no está diciendo. Ujú. ¿Sí? Y ese es el Espíritu Santo que te muestra. O sea, está Sí. hablando algo, pero vos Sí. ves algo, Ujú. ¿sí? Que no está diciendo, pero que sí está. Entonces yo Sí. creo que en este tiempo principalmente Ujú. como que hace mucha falta eso. Eso. Una vez vi una Eso. película yo y por ahí Ujú. entendí esto del discernimiento. Ujú. Se llama Kung Fu Panda. Ajá. Hay una tortuguita Oh, que qué había otro programa. elegido, ¿no? Sí. Entonces este era como un perverso, pero todos Sí. pensaban que era el elegido. Y viene una tortuguita que tenía este don de discernimiento y le dice, no, no es él, es este, el que nadie creía que era, porque a los ojos humanos, ¿sí? De estos Bueno. animalitos, creían que, Sí. que el elegido era fulano de Bueno, tal. eso es a nivel de dibujitos, pero por ejemplo, cuando... Pero pasa, yo dije, la tortuguita, no tenemos que... Eso es algo que es un don de Dios. Sí, Entonces, sí, pero yo se la digo bíblicamente, pero está bien. Pero para que vean que sí, ¿cómo sacan cosas? Es que Dios me habla a mí así para que yo No, entienda. está bien. No. A cada uno Dios le habla como le alcanza la cabeza, hermano. Cada quien se come la sopa con la cuchara que quiera. Yo a mí me habla por el Kung Fu Panda. Yo soy más espiritual. Cuando Samuel escogió a David, el rey David, ¿no? Que vio a todos los hijos de Elí, este no es, pasa otro. Él creía que era uno, pero no era ese. Creía que era, es cierto que este está ungido delante de Dios. Sí. ¿Cierto que- y Dios, no. Este no es. No. Y este. ¿Y cuál era? El que tenía por ahí escondido. Sí, así es. Bueno, ya se va mejorando la cosa. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:14. Sí que dice, pero el hombre natural, y el hombre natural es el que no tiene vida en el espíritu, ¿sí? Eso es. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Me explicó? Entonces, no le podemos pedir
a una persona que no tiene o no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que pueda discernir las cosas de Dios, ¿qué les va a decir? ¿Qué nos va a decir? Tan locos. Hoy, si hubiera entrado alguien hoy con lo que estábamos hablando ahora, hubiera dicho, oye, esto es una reunión de psiquiátricos, ¿no? Vámonos de acá. Claro, pero miren qué tranquilos estamos porque entendemos lo espiritual, lo entendemos. ¿Bien? Entonces, vean qué importante es. Hay otra cita que ustedes también tienen en su manual, Hebreos 5, 13 al 14. A ver, ¿quién quiere leer esas dos citas? Yo lo leo. A ver, sí, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Bien. Del bien y del mal, al final es importante. Para poder tener, se dan cuenta que les dije, hay que ejercitarlo. O sea, el discernimiento se ejerce, se ejercita y se ejerce, pero hay que estarlo haciendo y nos conviene hacerlo. ¿Sí? Nos conviene. Ahora, hay que ser sabios y prudentes para no meterse en cosas espirituales que nos pueden hacer un daño. Tengan cuidado, porque hay personas que conocen a Cristo, empiezan a escuchar del Señor, empiezan a oír de las tinieblas, de cómo fueron vencidas en la cruz, y después de repente le dice un día ahora sí, diablo, no me vas a hacer nada, ven para acá, y ¡boom! Los agarra como... Sí, como cacerola de perro lo hace, ¿no? Para todos lados lo deja. Sí. Pablo conocemos, pero a vos no. Sí, exactamente, sí. Entonces, no es para cualquiera. Y aún dentro de los hijos de Dios se requiere ejercicio. ¿Ok? A más espirituales, mayor autoridad tenemos para gobernar. El gobierno espiritual se da por el ejercitarnos en todo lo que se refiere a lo espiritual, ¿sí? Porque si no, pues no vamos a tener ninguna autoridad. Bien, entonces, quiere decir podría decir que el discernimiento tiene una función importante en nuestro ser interior, sí. ¿Y en dónde se encontrará ubicada esa función? En nuestro espíritu. Pero, debe de estar presente el Espíritu Santo en nosotros para que opere esto, como todos los dones del Espíritu Santo. Por eso siempre se van a llamar los dones del Espíritu Santo, porque no son nuestros, ¿sí? Él los echa a andar y los hace que funcionen a través de nosotros, a través de nuestro espíritu, ¿sí? Y a través de nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos hace discernir las cosas, y las lleva y las transporta a nuestra alma para que tengamos entendimiento o inteligencia espiritual y sepamos razonablemente qué es lo que nos está hablando o diciendo a nuestro espíritu, el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la mecánica, la tecnología del Señor. Fíjense, el Espíritu Santo, cualquier cosa que Él tenga, por ejemplo, una palabra de profecía, ¿sí? Que el Señor habla y el Espíritu Santo lo sabe bien, cualquier cosa. Esta palabra, este pensamiento, se va a nuestro espíritu, que tenemos desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, lo lleva el Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo nos lo traduce a nuestra alma en nuestras posibilidades. Depende ahí edades, depende de madurez, todo ya un montón de cosas que tenemos como personas, como individuos. Y ahí ya nos queda la traducción de la intención del Espíritu y lo podemos manifestar, ¿sí? A algo que tengamos que hacer, cualquier cosa, a veces hasta de situación, pero no espiritualicemos demasiado también, no caigamos en el extremo de qué medias, de qué color me voy a poner hoy, ¿no? Y nos ponemos a orar, Señor, ¿de qué medias? Porque entonces ya estamos generando algo espiritual que no es sensato, ¿sí? Y caemos en la imprudencia y cuidado. ¿Por qué? Porque nos empezamos a volver espiritualoides
Y eso es muy nocivo, es un verdadero estorbo para lo que verdaderamente el Padre nos quiere hablar, el Hijo y el Espíritu Santo, y para hacer la voluntad de Dios. Yo lo veo como si fueran armas espirituales. Son. ¿Sí? Son. Esto de, o sea, ustedes piensen, tenemos un enemigo Sí. y el Señor te está mostrando a alguien infiltrado, por ejemplo, que dice ser de Dios y no lo es. Así es. Y hay una persona que lo detecta. ¿Eso qué Sí. te hace? Que vos no te retas. El Señor te muestra algo que va a pasar, ¿sí? Dentro de 6, 7 meses. Sí. ¿Sí? Entonces, a los hijos de Dios, esa persona lo comunica, digamos, se asegura de que la palabra sea correcta y se dice. Sí. Eso hace que muchos nos salvemos de que no nos pase. Así Pasó es. con el corralito, acá puntualmente en Manantial, Ujú, ¿no? sí, sí, Entonces, esto yo creo que son armas que el Señor, digamos, por medio de su Espíritu Santo nos Sí. trae para que a nosotros no nos pase, para no retrasar el propósito. Y en para no cosas, ser en cosas estorbados, grandísimas. Sí, fíjense, yo oí un testimonio de unos hermanos en la Alemania, cuando todavía existía la Alemania Oriental, que estaba dividida Alemania, cuando estaba en poder del régimen comunista, y nos llegó tiempo eran cassettes todavía, de algo que pasó allá, porque estaba una congregación reunida, estaban en una predicación, estaban orando y todo, y de repente ellos, ya les había pasado antes, tenían un infiltrado, como dice, ¿no? Y esa infiltración ya los andaban siguiendo. Y cuando en una ocasión que ya sabían que alguien había y que no sabían quién era, el Espíritu Santo le dijo al pastor, bueno, así lo dijo él, el Espíritu Santo nos va a decir en qué lugar nos vamos a reunir. No se va a decir nada. Él nos va a decir en dónde. Y les va a revelar. Y claro, ¿quién creen que no se pudo reunir? El que los delataba. ¿Sí? Y en cambio, los que estaban llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo decía, en tal lugar a tal hora. Y ahí iban. Y ya no tuvieron ningún problema. Ningún problema. Siempre dos tienen una afirmación escritural. Todo tiene que tener un respaldo, ¿sí? Todo. Porque, miren, es como eso, lo que le pasaba al profeta Eliseo, ¿sí? Que él sabía, dice, que el rey quería hacer algo terrible, el rey en turno, y Eliseo lo sabía. Y él estaba trastornado, el rey, porque decía, ¿cómo? Yo creo que aquí hay alguien que está metido ya sus colaboradores nos va a ejecutar, ¿no? Porque piensa que puede ser uno de esos que va y habla con el profeta. Y uno le dice, no señor, hay un varón de Dios que sabe y conoce todo lo que se habla en la cámara secreta del rey. ¿Sí? Y así era. Entonces sí, es así, es cierto. Todo debe tener un respaldo escritural, así es. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna preguntita? Sí, Mau. Ah, bueno. Bueno, está bien. Son muy hipersensibles cuando levantan algo. Levantan las cejas. Sí, así. Yo he tenido un sueño una vez que me iban a asaltar. Sí. Entonces yo me levanté y oré. Dije que me mostrara, y me iba a buscarlo al Alejandro y en el Walmart, ahí había que tomar el ómnibus, y viene y vi una moto que venía de aquel lado. Se baja un muchacho. Entonces cuando yo lo vi, hice la cartera así, que no llevaba nada, pero hice así, y estaba otra chica a la par mía y se metió a la par mía. No vienen y le roban a dos mujeres que estaban ahí, que iban entrando al Walmart. Sí, claro. Le robaron a ellas, A ellas. pero a nosotros no. A ustedes no. Sí, bueno, ahí está la utilidad, ¿no? La utilidad de esto. Bien, pero recuerden que vamos a irnos más por el lado de las virtudes, ¿sí? Porque estamos más en lo espiritual, está re emocionante, pero bueno, no es tanto el propósito. Lo que yo veía desde el punto de la virtud es que casi todos hemos reportado de que nos previene, nos avisa, nos alerta, ayuda, pero en realidad desde la virtud lo que hace, al ser una virtud, nos ayuda a la construcción, a la edificación. Definitivamente, sí. Ya no es tanto para nosotros solamente, sino que ya se vuelve para el otro. En bien para el prójimo. Virtud es eso, cuando el otro lo puede ver en nosotros. Sí.
Así es, entonces estamos ya entrando al tema que más nos interesa, que es por el lado de la cuestión virtuosa, de la virtud. Bueno, entonces si nosotros ya tenemos todos estos requisitos importantes, llenos del Espíritu Santo, bueno, haber nacido de nuevo, conocer la palabra, llenos del Espíritu Santo, estamos listos, en verdad estamos listos para irnos ejercitando en el discernimiento espiritual, ¿sí? Y cuidado, el dominio propio es importante, porque si nosotros deseamos y anhelamos el discernimiento de espíritus, ¿sí? Eso es que tengamos dominio propio para que el miedo quede excluido de nuestras emociones, ¿sí? Eso. Si quieren esa parte del discernimiento, por el lado del don del Espíritu Santo, pero para el discernimiento de las cosas, de la vida cotidiana, como mencionamos, en nuestra convivencia con nuestros hijos, nuestra familia, en la iglesia, eso no tiene que ver el miedo, ni tiene que ver nada con algún arma espiritual, tiene que ver con la convivencia espiritual en el cuerpo de Cristo. Eso sí, por ahí sí, y ahí es inclusive hasta para con el necesitado, hasta para con el que requiere de una ayuda, de un apoyo, eso sí, para hacer él, no dejar de hacer bien, sino estar siempre pensando y haciendo las cosas en bien del prójimo, ¿no? Bueno, entonces si esto es así, nosotros podemos tener una vida espiritual en que debe haber varios elementos. Ahí tienen ustedes como cuatro puntos que están. La palabra de Dios, fundamental, porque como decía Maxe, es necesario que tengamos apoyo escritural a lo que se habla y se dice para saber que eso tiene ese apoyo y ese respaldo. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que no requieren un discernimiento espiritual. O sea, con tener un cierto nivel de cultura se puede saber si algo es o no de Dios. De hecho, eso hasta se ha usado mucho cuando un pueblo muy poderoso y conquistador llega y conquista a una población de muy bajo nivel cultural, con cualquier cosa los va a hacerlos esclavizar o sí. ¿Se acuerdan? Eso fue clásico, ¿no? Cuando las primeras personas empezaron de tribus muy perdidas, veían que alguien le tomaba una fotografía y se enojaban porque decían que habían atrapado su alma en la máquina de tomar una fotografía. Y bueno, nosotros nos reímos, pero para ellos era muy serio. Pero eso es el ejemplo que me refiero, que nosotros necesitamos tener la verificación escritural para saber para dónde vamos y qué se tiene que hacer. Sí. El discernimiento está ligado a la sabiduría, entonces. Sí, ahora, sabiduría espiritual nos va a dar un discernimiento, aunque sea para cosas cotidianas. Y la sabiduría espiritual viene también en parte por conocimiento de la palabra. ¿Sí? Es correcto. Ahora, necesitamos, y consideran ustedes que sea necesaria la guía del Espíritu Santo. Sí, aún para cosas sencillas. Sí, porque puede ser que haya cosas, miren, hay cosas pequeñas en nuestra vida diaria que pueden tener un alto y gran significado en nuestras propias vidas a lo largo del tiempo, con una decisión, por ejemplo. Si yo tomo una decisión hoy que aparentemente pueda ser inocente o que no tenga mucha trascendencia, pero con el tiempo puede afectar a muchas personas. Para algo y una decisión muy simple que no supe discernirla y que me puede traer consecuencias a mí o a otros no muy buenas. O al contrario, no tomé la decisión y esa era la que tenía que tomar. ¿Sí? Por ejemplo, hacer un negocio, aprovechar alguna oportunidad que se presente para hacer algo que va a ser bueno. Ahí no estoy hablando nada ni de tinieblas ni de nada, estoy hablando de la vida cotidiana. ¿Creen que se necesite el discernimiento para eso? Sí, por supuesto, que ahí ya está entrando dentro de la cuestión de las virtudes. ¿Sí? Ahí ya estamos para la vida cotidiana. Bueno, sí. El ser santo, ¿para sí. qué? Sí. Creo que uno por ahí dice, ¿para qué hacer lo bueno? ¿Para qué? Sí, como todo lo que sucede. No sé,
el tener esta cuestión del saber para qué, para que Dios me hable, para tener comunión con Dios. En parte el sí. que habla es el Espíritu Santo, entonces Claro. en esto de que Él me alerte, de que Él me avise, de Sí. que Él me diga, de que Él hable antes de que las cosas sucedan, justamente Sí. para eso. ¿sí? Exactamente. Para saber a quién comprar, cómo vender, en qué momento. Cuando sí y cuando no. ¿Sí? Dios Ajá. habla constantemente a la tierra y Sí. ¿quién lo escucha? Así es. Ahora, fíjense, aquí vamos a leer esta escritura porque tiene mucho que ver con lo que también dijo hace rato Claudio, ¿sí? Fíjense, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nos hemos hecho algún día la pregunta de cómo me puedo reconocer que soy hijo de Dios, bueno, porque soy guiado por el Espíritu Santo. Para ser guiado por el Espíritu Santo tengo que tenerlo a Él. Si no, ¿cómo no? Y luego dice el 15, pero complemento con el 15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir papito. Entonces, ¿cómo nos va a guiar el Espíritu Santo para cualquier circunstancia que enfrentemos como lo que Él es, es un Padre que nos cuida, ¿sí? Él nos va a preservar, nos va a cuidar, nos va a alertar, como nos dice nuestra hermana Alicia, nos va a alertar para algún peligro, para alguna situación que no pasó a más, pero porque hubo un discernimiento y un entendimiento espiritual que se nos dio en el momento que se requería tenerlo. ¿Bien? ¿Ven? ¿Vamos bien? Sí, Ok, sí. Una palabra que me viene con esto, con toda lo que nos están ministrando, Ajá. dentro del discernimiento es como de poder decodificar o descifrar. Sí. Me suena como que muchas veces las situaciones vienen como esto, ¿no? Que están como desplazadas Sí. y tenemos que decodificar eso. Parece que fuera la lectura más sencilla, porque hay otra cosa, y que el Señor nos da esta tecnología Sí. para ver realmente Sí. y ser quirúrgico, ¿no? Sí. Sí, y ¿saben qué? Aprovechando lo que dice Betsabé, ¿saben cuál es el problema de nosotros? Que cuando somos demasiado pensantes, ¿sí? Demasiado razonables, o que todo queremos encontrarle un razonamiento humano, un trasfondo filosófico, algo nos complica, algo tan sencillo que es saber escuchar la voz de Dios para algo. A veces cuando el Señor nos habla, no debamos de cuestionarlo y decirle, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? Yo quiero que me confirmes. Por eso es Gedeón cuando le puso pruebas al Señor. No, si es que es cierto esto, a ver, que el vellón de lana parezca mojado y al otro día que ahora esté seco. Y puso a prueba a Dios, pero Dios era tan bueno y tan paciente. Ahí vemos el corazón de Padre de Dios que sí los... A ver, Maul, y después Adrián, sí. Ahí está íntimamente relacionado el tema del miedo con Sí. la duda. Ajá. Justamente esta semana leía, no duden más, Sí. decía, bueno, en un versículo de Lucas. El tema está en que, como decía recién, las experiencias propias y todo lo que va sucediendo en la vida hacen que empecemos a tener dudas de todo. El apóstol escribe en el libro de Victorias Espirituales, Sí. también escribe lo mismo, el de doble ánimo duda todo, pone entre la Sí. distancia, será, recibí la palabra, pero y después de 2 minutos, ¿y será o no será? Sí, claro. El miedo relacionado con la duda provoca el retraso. Así es. Porque, y dice la Escritura que todo lo que proviene de la duda, con dudas, es pecado. Sí. Adrián. Pastor, acá tiene Gálatas 5:18. Sí. ¿No es cierto? Mm. Pero yo leí el 17. Ajá. Que aclara, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Claro. ¿Y cuál es el campo el campo de conflicto ahí? ¿Cuál es el terreno de conflicto? Exacto, pero el discernimiento como virtud va a actuar en eso, para que no hagamos lo que queramos y produzcamos el retraso del que están hablando, sino que podamos hacer la voluntad del Señor y avanzar. Claro. Y eso nos afecta a todos. Sí, por supuesto. Porque somos muy fuertes. Exactamente. Entonces, nos estamos dando cuenta que aún para resolver los conflictos en nuestro propio razonamiento, nuestros cuestionamientos interiores, los conflictos internos que tenemos, ¿esto es de Dios o no? ¿Tomar esta decisión o no? Esa es precisamente la tierra prometida a conquistar.
¿Sí? Ese es el principio de la conquista en nuestras vidas, empieza por nosotros mismos. No lo va a hacer el Señor, no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Todos los dones los hace el Señor, pero a través de nosotros. Y si no lo hacemos nosotros, Él no lo va a hacer. No lo va a hacer, no, ese no fue el propósito de Dios. Y entonces los conflictos que tenemos por situaciones de nuestra propia vida, situaciones negativas, cosas que vivimos, tenemos que resolverlas nosotros con el Señor. ¿Me explicó? Ahora, tiene mucho que ver de que mencionó Mauricio, la cuestión del temor, la duda. Ahí hay algo, la cuestión de la fe. La cuestión de la fe. Todas las cuestiones espirituales tienen y deben tener ese ingrediente elemental y es un pilar fundamental que es la fe. ¿Sí? Y si no hay fe, pues vamos a tener dudas porque está entrando en funcionamiento nuestro razonamiento humano y va a bloquear el propósito de Dios. ¿Sí? Así es que, por ejemplo, ¿por qué creen que el Señor Jesús cuando sanó a muchos enfermos, Él prácticamente de él emanaba el poder de restaurar una mano seca o el cesar un flujo de sangre? Esa era la parte que no podía hacer nadie. Pero ¿qué les decía a las personas? ¿Crees que puedes ser sano? ¿Sí? Se necesitan las mentes, los razonamientos humanos de que se convenzan, de que crean y que digan, sí, sí creo. Lo difícil entonces ya le toca hacer a Dios. ¿Sí? Pero primero nosotros debemos resolver nuestros conflictos, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras experiencias, que aquí en Manantial se ha dicho en la predicación, no nos sirve de mucho las experiencias de vida que hemos tenido, ni las ajenas, más que tenerlos como lo dijo Pablo. Mira, él dijo algo y a mí me gustó mucho, hace mucho tiempo se dio ese ejemplo. ¿Qué es lo que cuando Pablo dice? Es que todo lo anterior lo tengo yo por basura, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo, eso es así, debe ser. Y yo cuando lo oí dije, sí, es cierto, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo se puso un ejemplo de un sachet de leche. Cuando compramos el sachet no nos deshacemos de él, lo cuidamos, llegamos a casa, lo ponemos, lo abrimos, vaciamos la leche, nos tomamos toda la leche hasta que se acaba y después... ¿qué hacemos con él? Lo cuidamos y lo guardamos y lo vemos. Ay, el sachet. Ay, este sachet me dio 1 litro de leche. Y ya tengo como 10,000 guardados ahí, ¿no? Ya no, ¿qué es ese sachet? ¿En qué se transformó? Mientras fue útil, sí lo aprecié, pero no era por lo que era el sachet, sino por el contenido que tenía. ¿Me explicó? Después pasa a ser. Así fue con Pablo. ¿De qué le sirvió haber sido fariseo? Más que para conocer la ley. Nada más, pero cuando él conoce a Cristo, que se le aparece y se convierte en hijo de Dios, Saulo de Tarso, el sachet de leche fue el Saulo de Tarso, ¿sí? Que en forma de haber sido fariseo. Pero cuando se convierte, ahora es Pablo, apóstol, y ese contenido era valiosísimo porque quien estaba era Cristo mismo. ¿Me explico? Entonces, eso es así debe de ser. Vamos haciendo que vayamos teniendo mayor madurez y crecimiento. Bueno, entonces, hay una exhortación que se hace, también lo tienen ustedes ahí en la letra A, es una letra A, donde dice 2 de Corintios 11:3, para que vayamos confirmando. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, o sea, de la permanencia y comunión con el Señor Jesucristo, que nuestros sentidos sean engañados. Y ya lo dijimos, ¿sí? Como qué sentido puede ser extraviado por medio del miedo, ¿sí? Por medio de la duda, por medio de qué otra cosa, del razonamiento humano, ¿sí? O sea, todas esas cosas, cuando se anteponen a las cuestiones de la fe, a las cuestiones espirituales, realmente nos retrasan mucho nuestro crecimiento espiritual en nuestra relación con el Señor
en nuestra relación con el prójimo y hasta en nuestra relación con nosotros mismos, porque entonces nos vemos atrapados en un montón de vueltas. Y yo he conocido gente que llevan años de asistir, de oír la palabra y siguen dando vueltas y vueltas y vueltas. Todo lo quieren razonar, todo lo quieren tratar de entender, todo quieren con ecuaciones matemáticas y exámenes de laboratorio, e imposible en las cosas espirituales. Sí, Mau. Sí. Esto tiene que ver con todo el tema del párrafo anterior de la percepción selectiva, que tiene que ver con lo que justamente recién decía. Las experiencias generan en nosotros que cuando se presenta el mismo estímulo tengamos una reacción específica. Sí. Yo voy a un auto rojo y a mí me pasa algo, pero usted ve un auto rojo y le pasa otra cosa por sus experiencias y por la mía. Eso tiene que ver con esto de buscar la lógica humana, y justamente el punto 1 dice, menospreciar todo ese razonamiento no significa desecharlo, sino ponerlo en el orden que corresponde. Nada más, claro. Que tiene que ver también con esto, y me venía la palabra del título de uno de los libros de apóstoles, el pacto que termina tu gobierno. ¿Qué palabra es que te gobierna? ¿La experiencia que tuvo uno individualmente, personalmente, o este ejercicio del discernimiento espiritual? Sí. Porque ahí está justamente ejercitar el discernimiento. A ver, esta reacción que tengo es por mi experiencia anterior, por mi lógica, y esa palabra me pega fuerte porque yo era de eso, ¿no? Pero ¿y cómo puede ser de que Jesús, que murió hace 2000 años, tiene efecto ahora hoy en el 2010 en mi corazón? ¿Cómo puede ser? Y la lógica no, evidentemente no da. Así es. Entonces, no significa desechar algunas cosas, sino ponerlas debajo del gobierno de la palabra mayor, o del gobierno del Espíritu. Así es. Porque acá dice, no se trata de desechar, sino de menospreciar. En este sentido es poner precio menor, nada más. Así es. Sí, mire, yo una vez escuché una reflexión bastante interesante por esto de lo que está diciendo Mauricio. Yo soy yo y mi circunstancia. Punto. ¿Sí? Que no es igual la mía que la de otro. Porque ni estuvo en el mismo lugar, ni todas las circunstancias que me rodearon pues son semejantes a las del otro. ¿Me explicó? Pero ¿cómo aplica eso cuando el mismo Espíritu está en todos? El mismo Espíritu Santo es el mismo en todos nosotros. Es el mismo Espíritu. Es un solo Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo aplica ahí? Bueno, mi circunstancia es parecida a la de mi hermano, aunque esta es mi circunstancia personal, pero él la resolvió de esa forma, de esa manera, que es lo que contiene la predicación de la palabra, ¿sí? Por eso no tenemos en la Biblia ninguna biografía de ninguno de los apóstoles. ¿De qué nos servirían? O sea, veámoslo así. ¿De qué me hubiera a mí servido que imitara toda la vida del apóstol Pedro? ¿Nos serviría de algo? No, ¿por qué? Porque la palabra de verdad es la palabra del Espíritu. Aparte de eso, sí. Pero lo que él vivió. Claro, él vivió su situación, ¿me explicó? Él vivió su situación. Entonces, a mí me da mucha gracia, o sea, risa, cuando alguien quiere imitar algo de alguien, porque está imitando sus circunstancias y no el espíritu que contiene lo que esa persona haya vivido. Que el Señor sabe, la multiforme sabiduría del Señor se va a adaptar a mi propia circunstancia, aunque mi circunstancia se parezca a la de otros. ¿Me explico? Porque es una medida diferente en cada quien. Uno va a requerir más fe para una cosa, otro va a requerir más sabiduría para otra cosa, aunque se parezca a la circunstancia. ¿Sí? Por eso es que hemos escuchado acá en Manantial esa exhortación. No es tan necesario que uno transmita las experiencias personales. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Sí? Pero aunque el quien promovió e hizo que las cosas ocurrieran para bien, ese sí me interesa. ¿Quién fue? El Señor, lo que hizo, eso sí. Entonces encontramos en el libro, por ejemplo, no vamos tan lejos, en el libro de los Hechos, ¿cuántas cosas no podríamos sacar de circunstancias ahí? Podríamos sacar muchísimas cosas, ¿no? Pero no es necesario. No es necesario porque están todos, fíjense, en lo que el apóstol Pablo vivió y que en sus cartas nos damos cuenta. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo
entrenó y vivió y ejerció el apóstol Pablo? Todos. Él habló en lenguas, en diversos géneros de lenguas, o sea, intérprete de diversos géneros de lenguas, milagros, fe, ¿qué más? Palabras de ciencia, todos los dones, todos. Si vamos a la misma biografía del Señor Jesucristo, Él ejerció todos los dones los ejerció Él, ¿sí? Pablo, por eso dijo, imítenme a mí, ¿sí? Y también otra escritura dice que hay que imitar y seamos imitadores de Cristo, ¿sí? Entonces, a eso sí, o sea, imitadores, se entiende que lo imito, pero mi circunstancia no es la misma. ¿Y cómo le voy a imitar? Bueno, voy a imitar el que simplemente entiendo que si Pablo enfrentó una determinada situación ante un peligro, bueno, voy a hacer lo mismo, aunque esto es diferente, no es la misma situación, pero el ánimo, lo que me movió, lo que me impulsó fue lo que el Espíritu Santo en ese momento me esté mostrando a mí en lo personal, aunque se parezca, ¿me explico? Bueno, así es, bien, ¿vamos bien? Ahora, esto cuando nosotros empezamos a tener los sentidos afinados y no somos extraviados, como está aquí en la 2 de Corintios 11:3, nosotros podemos ir estableciendo poco a poco criterios de vida, ¿sí? Porque vamos conociendo que a nosotros, en nuestra propia circunstancia, gracias al discernimiento, vamos obteniendo experiencia, nos va formando a nosotros un criterio correcto, y un criterio correcto para juzgar hasta nuestras propias situaciones y reconocernos, creo que me equivoqué, creo que no debía haber sido así, creo que me excedí, yo estoy ahí teniendo discernimiento conmigo mismo, ¿sí? Ahora, hay que ser honestos y transparentes. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los de un corazón limpio, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Y eso de tener un corazón limpio es tener un espíritu transparente que se pueda ver a través de uno, ¿sí? Y eso nos permite ver a Dios. ¿Qué es eso? Ver a Dios. Discernimiento. Eso es discernimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que yo sea, como también dijo Pablo, que no tengamos una opinión muy alta de nosotros mismos, ¿sí? Sino que seamos mesurados, seamos, siempre nos estemos teniendo como parámetro al Señor Jesucristo. En nuestra medida, es con lo que nos podemos comparar. Es lo más sabio, ¿sí? No nos debamos de comparar con ninguna persona, porque no hay una persona que sea extraordinariamente elevada. Todos, de alguna manera, y eso es fácil de comprobar, porque cuando una persona que pensábamos que estaba ya muy, de muy alto nivel espiritual, de una gran estatura, en cualquier momento que le venga una prueba y caiga y es reprobado, se nos cayó toda esa medida por haber puesto nuestros ojos en alguien falible, ¿sí? Entonces, nunca pongamos nuestros ojos en alguien que sabemos que en determinado momento y ante circunstancias que a lo mejor no había vivido, pero que ahora sí vive y falla, ahí se nos acabó nuestra medida. Ahí se nos acabó. Y bueno, y eso a muchos les trae frustración, a muchos les trae enojo. ¿Qué empiezan a decir? Empieza la crítica. Sí, ahí había puros hipócritas, ahí van puros que dicen que lo que son y que no son, cuando pusieron sus ojos en una persona. ¿Me explicó? Y no pongamos nuestros ojos en una persona, pero tenemos que discernir lo que verdaderamente hay en esa persona. ¿Por qué podemos discernir? No, esta persona todavía falta que viva ciertas cosas. Entonces, pero no tengo los ojos puestos. Ya Dios lo pondrá a prueba, ya el Señor algún día lo llevará a situaciones que Dios y Él tengan que resolver, pero cuando esa persona repruebe en alguna circunstancia, a mí no me afecte. A mí no me afecte. Bueno, le pasó a esa persona, bueno, pues tiene que aprender. Ojalá haya aprendido de esa lección que le dio el Señor, pero si yo no puse mi medida en esa persona, no me va a afectar, ¿sí? Yo voy a continuar, ¿qué?
con el Señor, ¿sí? Con el Señor. Y eso pasa mucho, mucho. En el cuerpo de Cristo, eso pasa mucho, ¿sí? Y ustedes seguramente han escuchado opiniones de ese tipo. No, yo no voy a ir porque está lleno de pura gente hipócrita. Pues claro que sí. Y no nada más hipócrita, mentirosos, ladrones. Lleno de pura gente enferma. Oye, ¿de qué están llenos los hospitales? De enfermos. ¿Y las congregaciones? De pecadores. ¿Sí? Sí, hermano. Rica también, porque ¿Sí? a veces yo he invitado a gente, no, a esa iglesia no voy porque va toda gente rica. Le digo, Claro. y yo no soy rica. Pues sí. Soy rica de espíritu. Sí, bueno. No soy rica de espíritu. ¿Sí? Yo tengo 5 hijos, soy rico, y 15 nietos, soy millonario. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se ha entendido? Bien, perfecto, qué bueno. Dice, fíjense, nosotros tenemos que tener bien presente en nosotros mismos, una evidencia. Y la evidencia de que verdaderamente estamos siendo hechos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, es el fruto del Espíritu. Y eso está aquí en el número 3. Evaluando resultados y frutos de aquellos o de nosotros mismos que en busca de frutos de vida espiritual. Y es cierto, bueno, Mateo 7, 16, 18, ¿qué es lo que dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Y no porque nos contamine, y lo peor que podría hacer es que nos pueda tener una fuerte influencia alguien en nuestras vidas, de alguien que tiene frutos malos, ¿sí? Y eso Santiago lo dice por ahí, y en Gálatas también, dice, no se junten con aquellos que les pueden contaminar, que se dicen hermanos, pero en realidad no lo son, ¿sí? Y si vemos que el fruto no es bueno, ¿por qué? Porque tiene una doble vida, o sea, es una persona de doble ánimo y que miente y que dice otras cosas que no son y que se supone que ya debería haber algo bueno en su vida, pero no quiere hacerlo, aunque ya lo sepa, entonces no conviene eso. No conviene tener una relación con una persona así. Y eso se da mucho en el noviazgo, ¿sí? Se da mucho en el noviazgo, que a veces el enamoramiento no ve el sentido de los enamorados y no ve que los frutos en la vida del que no es hijo de Dios son frutos malos. Son frutos de amargura, son frutos ácidos, son frutos venenosos o tóxicos, pero pues como está enamorado ahí sigue, come, hasta que se envenena, ¿sí? Y piensa igual y se va, ¿sí? Junto los dos, porque el otro no supo discernir el fruto. No lo supo discernir. Entonces tengamos cuidado. Podemos juzgar, sí, bien, pero para bien, que si una persona no tiene un fruto bueno en su vida, es decir, que son obras de la carne, ¿sí? Que es celoso, que es irascible, demasiado, o sea, que no cambia, pues entonces hay que ponerlo delante de Dios, la verdad. Sí, Señor, pues ahí yo te encargo esta situación que tú puedas resolver. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no tengo señorío ni estoy enseñoreado en esta persona, pero tú sí me puedes ayudar. Bien, bueno, dice también otra cita, otro número, el 4, dice, desechando todo juicio reactivo de la mente natural a personas y circunstancias, que es más o menos lo que mencioné, y apoya estas citas, 2 Corintios 5, 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, de que pasamos de tener una mente religiosa o farisaica, pasamos a tener una relación personal con el Cristo vivo. Y no con el Jesús de Nazaret crucificado. ¿Sí? Porque una cosa fue el Cristo, el Jesús de Nazaret que crucificaron, porque tenía que cumplir su ministerio y cargar nuestros pecados, pero es diferente al Cristo resucitado, aunque es la misma persona. Es la misma persona. Cuando en la Biblia leemos acerca de Jesús, es porque se está refiriendo al Jesús de Nazaret en su ministerio de asumir el pecado de la humanidad. ¿Sí? Y está bien, fue su ministerio de liberación,
que hizo con la humanidad. Y cuando leemos Cristo, nos va a hablar del Cristo glorificado, del Redentor, del que resucitó. Y cuando leemos Jesucristo, es porque nos va a hablar en el contexto bíblico de la obra de Jesús como Redentor, asumiendo el carnero de expiación del pecado. Y si está junto con Cristo, Jesucristo, nos va a hablar también de su obra gloriosa de redención. ¿Sí? Entonces, para que sepan distinguir en la Escritura cuando hace referencia a una cosa y hacia la otra. ¿Sí? Es buen tip para entender el contexto. No es lo mismo. No es lo mismo, pero no, son circunstancias diferentes en la misma persona. ¿Sí? En la misma persona. Y véanlo, cuando dice Jesús nada más, se va a referir a cuestión más que nada de la situación terrenal de él, ¿sí? Como el Hijo del Hombre. Pero cuando leemos Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando leemos Jesús Cristo es lo mismo. Y cuando es Cristo Jesús es que antepone la obra redentora del Cristo glorificado y después con lo del Jesús terrenal. ¿Sí? O sea, interesante eso, ¿no? Pero son situaciones que podemos leer en la Escritura. Bueno, dice otra cita acá. Primera de Corintios 4, 3, 4. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y así es, nosotros no podemos engañar al Señor, ¿sí? No podemos. Ahora, aquí dice, yo no tengo, Pablo está diciendo se dan cuenta de su circunstancia, de él. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Bueno, sí, pero en su anterior vida de fariseo y perseguidor de la iglesia, tenía, pero sí, bastantito. Pero bueno, aquí ya vemos que habla el Pablo, apóstol, no el Saulo de Tarso, ¿sí? Ahí está, dice, yo en muy poco tengo el Saulo antiguo, dice, pero ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Para no ser un ejemplo que en determinado momento pueda caer y a tropezar a otro, ¿sí? Si leen ustedes Romanos 14, donde dice que no debamos ser piedra de tropiezo para otros, lo escribió él mismo basándose en su propia persona, ¿sí? En que no hiciéramos tropezar a otros por una mala conducta, involuntariamente tal vez, involuntaria, pero puede hacer tropezar a otras. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Número 5 dice, orando en todo tiempo para pedir sabiduría e inteligencia espiritual frente a las circunstancias. Ahí están, lo que confrontamos del día a día. El discernimiento debe ser pedido a Dios y valorado como una competencia altamente estimable. O sea, una manera de actuar depende de lo que estemos viviendo. ¿Qué tan competentes somos para enfrentar determinadas situaciones? ¿Sí? Cuando estemos en una situación difícil, en una situación complicada, y no sepamos de momento qué solución podemos dar u ofrecer, lo que podemos decir, Señor, necesito de ti. En este momento yo requiero de que tú me des sabiduría. Y es una promesa que dio el Señor Jesucristo cuando habló del ministerio del Espíritu Santo. No tengan temor cuando estén ante los tribunales, porque Él va a poner sus palabras en su boca, ¿sí? Entonces, en una situación difícil, una decisión y todo, no recurramos de inmediato a nuestros recuerdos, a nuestras lecciones antiguas, tal vez ni a nuestras experiencias o las experiencias de otro que sí le funcionó. No es así. Si en verdad nosotros nos decimos espirituales, recurramos en ese momento a la presencia del Espíritu que tenemos en nosotros y decirle, Señor, necesito de ti en estos momentos. Dime qué decir. Sí. Pastor, cuando ha pasado un momento, por ejemplo, yo hay algo que no puedo superar. Por ejemplo, cuando Agustina estaba enferma. Sí. El ir al hospital cuando a ella le hacen algún estudio o algo, no puedo. Es como que yo me sé que no puedo. Sí. O sea, porque es una situación que me supera.
por ejemplo, a ella ahora le hicieron la biopsia y a mí no se me cruza por la cabeza ir. Porque yo, es como saber mi condición hoy, que no la supero. Bien. Porque me hace mal. Bien. ¿Cómo lo hago? Bien. O es un trauma que me ha quedado por todo lo que yo viví de ella. Sí, es un miedo, podemos decirlo así, que tiene que confrontar. Y bueno, tiene que, entre el Señor y usted, Marcé, tiene que usted enfrentar eso. El Señor está con usted, tiene que enfrentarlo, tiene que hacer, y tiene que dar el paso al frente. Es una actitud evasiva, ¿no? Sí, bueno, sí, pero porque hay algo que siente que es insuperable, pero tiene que enfrentarlo. Claro, en Cristo somos más que vencedores. Sí, claro. Pero bueno, pero todos podemos exhortarla, pero la que tiene que hacer es ella. Nosotros, Es la que vivió ese momento, esa sí, experiencia, cada uno va a tener una perspectiva distinta. Exactamente. Aún lo que hayan vivido algo parecido. Sí, podemos darle un consejo, ¿verdad? Decirle, mire, yo así, el Señor me habló, me dijo, y mire, aquí está escrito y todo. Bueno, usted ponga su situación delante del Señor y que Él la guíe y la ayude. Pero claro que será dentro de su mente, dentro de su situación, cuando esté enfrentando eso. Y bueno, usted decida cuándo. Yo creo que Dios nos va llevando. Una cosa es que uno lo lea, las letras, lo que dice la Biblia, y otra cosa es que vos lo vivas en tu propia vida. Sí. No sirve de nada que nosotros repitamos cosas que dicen ahí en el auto. La autoridad viene cuando algo te pasa. La pastora Calixto nos dijo, no hace falta que vos padezcas por todo lo que Cristo pasó. Ya lo pasó Él. ¿Sí? Nosotros no somos Cristo. Pero hay cosas en el cuerpo que cada uno de nosotros, por eso siempre nosotros tenemos que estar en el cuerpo, han padecido cosas y eso nos inmuniza. Hay una sustancia que se produce, que no es solo la palabra, son cosas que te han pasado en lo personal. Y que cuando uno habla eso, no hablas desde la letra de lo que dice, sino que vos lo viviste. Eso te da una autoridad. Por eso vos estás pasando lo que porque esa sustancia el Señor te la va a dar para vos ayudar a otros. ¿Sí? Entonces vos tenés que saber eso, vos tenés que ser valiente y decir, Señor, ¿es conmigo? Bueno, yo esa palabra que dice, yo imagino a esas madres cuando llevaban a Cristo, su hijo muerto. Cuando dice que el Señor se compadeció de esa mamá. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivir. Claro. Sí, yo, por ejemplo, hemos estado hablando y el Señor a mí me da paz. Y escucho al Señor también a través de mi esposo como jefe, como cabeza de obra. Y hasta ahí vamos. Ahora yo tengo que ir, bueno, sería la última por decir que tengo que ir. Pero yo lo veo al Señor. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, yo lo veo al Señor, yo sé que Él está. Pero yo enfrentarlo todavía no puedo. De nuevo, después de la última vez que yo puedo estar mal, no puedo. Me hace mal. Me siento impotente. Sí, bueno, ese es con lo que tiene que, es su próxima contienda más. Y bueno, Dios está con usted. No, Dios está con usted. Sí. Y les puedo compartir algo que me pasó muy similar a Marce. Pregunto porque... Bueno, si nos edifica, por supuesto que sí. Yo estaba más muchacha, sufría mucho de depresión. Y a la vista, a simple vista, yo no había motivos para que yo fuera así tan depresiva. Y yo empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué yo soy tan depresiva? Que tenía un lindo hogar, una linda familia, o sea, no había razón. En un momento me acosté a mirar al techo, preguntarle al Señor qué me pasaba, porque yo era así. Y el Señor me llevó cuando yo era bebé, en mis pensamientos. Y me hizo recordar que yo nací y crecí durante el primer año de mi vida con dos primos de la misma edad. Nacimos en la misma fecha los tres. Pero al año mi mamá se mudó de provincia. Y al mudarse yo quedé sola entre tres adultos, mi abuela, mi papá y mi mamá. Y eso inoculó en mí una soledad inexplicable. Pero eso solo me lo pudo revelar Dios. En ese momento yo fui libre, porque entendí por qué el vacío, porque la depresión, porque estaba realmente ligada.
en ese momento yo recordé que cada vez que yo viajaba a esa provincia, cuando era niña, después de haberse mudado mi mamá, cuando íbamos de visita, a la vuelta, yo me abrazaba de mis primos y lloraba, no me quería ir. Y para la familia era un chiste, pero eso acrecentaba el vacío que había en mí. Y que a mí nadie, a un año, me iba a explicar, nos vamos a mudar, ya no va a estar tu familia. Pero en ese momento recordé cuando Dios le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pasa que uno relaciona las cosas grandes y ocultas con el cielo, las calles de oro, el mar, eso no importa. Lo que nos importa es ese oculto que está allá adentro haciendo daño que uno no sabe, no se acuerda. Entonces yo entiendo cuando tú dices no lo supero, no lo puedo superar. Hay algo oculto en ti que solamente Dios te lo puede revelar. Por eso el pastor te dice, tienes que confrontarlo, pero no solo confrontarlo, pide a Dios que te dé la luz. Señor, ¿por qué si yo tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la palabra, el cuerpo, todo, por qué no lo supero esto? Y Él te va a dar esa luz. Porque además de la carne no lo entiende, la del Espíritu sí, cuando te revela. Claro. Cuando sepas el por qué no lo puedes confrontar, ahí vas a ser automáticamente libre. Claro, eso es la mejor manera de salir con esto. Sí, habrá muchos libros escritos pero la verdad es que son circunstancias personales muchas veces, ¿no? Y no hay nadie mejor que el Señor que está en nosotros para que en ese momento se venga la solución. Sí, Alicia, sí. Cuando lo operan la segunda operación del corazón a Alejandro, yo en ese momento nada que ver con Dios, porque no estaba. Pero lo único que yo le dije a Dios, ya que me lo había mandado, que lo dejara, que yo lo iba a seguir cuidando. Tenía 5 años Alejandro. Y bueno, y así salió porque era una operación al corazón abierto muy peligrosa. Y salió y acá está. Claro, sí. Y bueno, todo eso es entrenamiento. Darse cuenta, discernir cuál fue el problema, la causa, enfrentar un problema así de la operación. Todo ese tipo de cosas, esa es la escuela del Espíritu Santo. Que acá nadie enseña eso. No hay una universidad donde enseñe circunstancias de vida. Por eso es que conocer este tipo de virtudes y vivirlas y practicarlas es lo que nos bendice, realmente. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, nada más para finalizar es, lo que está acá. No, pues es, sí, no, las 6, pero bueno, pedir la guía del Espíritu Santo, pero ya la mencionamos, que eso nos da madurez espiritual y participación de las cosas eternas, ¿sí? Estando atento, escuchando y meditando antes de asumir posiciones o sacar conclusiones. Seamos sabios. Sí, Nati. Yo quiero saber si lo estoy entendiendo bien. O sea, Sí. no sé si no es un aporte, saber si yo estoy interpretando bien. A ver. Porque es un tema que me cuesta. Sí. Yo creo que en una medida todos tenemos el don del discernimiento, el regalo del Señor a cada uno en su medida. Ese don uno lo puede ejercer aún sin conocer al Señor, uno lo tiene, está implícito en uno. Pero yo lo termino de ejercer con responsabilidad y comienzo una madurez espiritual cuando lo comienzo a practicar de esta manera, de como lo hemos leído. Eso es así. Sí. Toca el cuerpo, hace que yo no sea solamente para mí ese regalo. Eso es que yo lo ejerza como virtud. Sí, eso es para como les dije, para la convivencia con el prójimo y con uno mismo. ¿Sí? Ministrado, guiado y confirmado por el Señor. Exactamente. Eso nos hace la vida muy diferente. Muy diferente. Sí, así es. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, pues hasta aquí llegamos.